¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Esto que voy a narrar a continuación son casos verídicos. En varias grabaciones anteriores he guardado en el anonimato el nombre real de las víctimas, sobre todo. Pero en esta ocasión, por tratarse de un asunto que fue muy delicado, que cobró tintes internacionales, voy a tener que proporcionar el nombre. Advierto, y no me gusta hacerlo, pero lo debo de hacer. He leído varios libros, disque trabajos de investigación, reportajes, y ni uno solo eh, ofrece datos certeros. Uno que otro más o menos sí lo da, pero no en realidad cómo estuvieron las circunstancias. Yo en aquel entonces era secretario particular del Procurador General de Justicia del gobierno del estado de Michoacán. Acudía yo todos los domingos, normalmente todos los domingos, para ver si algo se ofrecía, aunque claro, estaba la policía judicial, la guardia, si se ofrecía algo importante, pues ellos no tenían que comunicármelo a mí, yo no era jefe de ellos se lo comunicaban al jefe, al director de la policía judicial, o si no estaba el director, al subdirector, y si no, directamente iban a la casa del procurador, pero también estaba de guardia el turno que le correspondía a la función de Ministerio Público. Pero ese día estaba yo al filo de las 11 de la mañana, un poco antes, en mi oficina. Suena el teléfono y era el agente del Ministerio Público de Ciudad Hidalgo, Michoacán, para reportarme que en la noche anterior una avioneta se había desplomado y que no había un solo sobreviviente. Estamos hablando de 6 pasajeros y 2 tripulantes. Había cosas que a la gente del Ministerio Público se le hacían muy extrañas. Por ejemplo, viajaban 2 personas de origen judío o hebreo, no sé cuál es la denominación correcta. En ese avión viajaban una mujer, corrijo, era de origen canadiense y el hombre era de origen judío o hebreo. El vuelo había partido la tarde anterior del puerto de Lázaro Cárdenas con escala en Uruapan y de ahí volaría directo a la Ciudad de México. Por ahí encontré unos libros, unos reportajes donde decían que había aterrizado en Morelia. No es verdad, yo les voy a decir la realidad porque yo estuve recibiendo las llamadas telefónicas. Entonces el agente del Ministerio Público me indicó que habían ido la noche anterior, tarde-noche, a llevar a cabo unas diligencias, es decir, una inspección, a revisar porque un campesino les avisó que una avioneta se había desplomado y que habían acudido el agente del Ministerio Público de turno de Ciudad Hidalgo, Michoacán, y llegaron al lugar de los hechos y efectivamente estaba la avioneta que se había estrellado sobre la superficie de la Tierra. El agente del Ministerio Público nos comunicó hasta el otro día porque no pudieron continuar por la noche con las diligencias del caso, con las investigaciones para terminar un trabajo. No pudieron hacerlo, tuvieron que esperarse hasta el amanecer, pero el agente del Ministerio Público me dijo, oiga, licenciado, yo todavía en aquel entonces no hacía mis estudios de posgrado. Dice, aquí hay algo muy extraño. La persona que murió entre las otras más, tripulación y pasajeros, trae un nombre de origen hebreo y su nombre era Amiram Nir. Yo me acuerdo que era Amiram Nir Nisker. Amiram Nisker. Eso fue lo que él me dijo, que en el pasaporte del pasajero judío pues no había quedado tan deteriorado.
pero que cuando él se comunicó a el puerto de Lázaro Cárdenas concretamente, aunque estos son temas y asuntos federales, pues para obtener información se comunicó directamente con un señor de apellido Cuaonte, porque la línea aérea que prestaba esos servicios casi particulares o privados, así se llamaba, Aerovías o Aerolíneas Cuaonte, y también que se comunicó con las autoridades de allá del Ministerio Público para pedirles que por favor indagaran el nombre completo de la persona, sobre todo de los extranjeros, para poderles dar aviso a las respectivas embajadas o consulados en México. Resulta que la información del nombre no coincidían el nombre con el que había sido registrado allá en el puerto de Lázaro Cárdenas y con el nombre que aparecía en en el pasaporte. Pues yo, con los pocos datos que me proporcionó el agente del Ministerio Público de Agostitlán, ciudad cerca de Ciudad Hidalgo, me comuniqué vía telefónica a la casa del procurador y le informé de esta situación y él me dijo que de inmediato se le enviara una tarjeta informativa al domicilio del señor gobernador, pero que además llamara yo a las embajadas sin confirmarles si esta persona era verdaderamente de origen judío, porque no teníamos a la vista el cuerpo ni el pasaporte, únicamente el nombre que nos daba el agente del Ministerio Público. Cumplí con lo que él me indicó y de inmediato me comuniqué a la Embajada de Israel en México. Me contestó, creo, una persona que estaba de guardia y le dije que quién era yo, me identifiqué, le dije de dónde le estaba llamando y me dijo, mire, no hay ahorita ningún funcionario de la embajada, nada más creo que estaba una cocinera, un jardinero y esta persona que hacía las funciones de vigilancia al interior de la embajada. Y le dije, mire, esto es muy urgente que usted le diga a uno de los funcionarios de la embajada, localícelo, eh, por razones de reserva, si no me quiere usted proporcionar el nombre de esta funcionario de la embajada, usted localícelo porque al parecer un, eh, un conciudadano, un ciudadano hebreo había fallecido en un accidente de aviación y queríamos verificar. Pues como a la hora recibí la llamada telefónica de una persona que me dio su nombre y que se identificó como primer secretario de la Embajada de Israel en México. Y ya le platiqué qué había sucedido y me dice, ¿cuál es el nombre del pasajero hebreo? Le dije, al parecer, le dije, no se lo puedo asegurar porque este dato me lo está dando el agente del Ministerio Público y no coincide con el nombre con el que fue registrado allá en el aeropuerto de Lázaro Cárdenas. Cosas muy extrañas, ¿cómo era posible que en un vuelo de estas características, que donde de todos modos siempre se tiene que hacer una lista si son extranjeros contra cotejo del pasaporte? Y le dije, esta persona se llama Amiram Nir Nisker, corrijo, es Amiram Nir Nisker. Y él me dijo, no puede ser posible. Extrañado, como admirado, escuché su voz como si estuviera admirado. Y me dice, ¿está usted seguro? Le contesté, señor, el cuerpo junto con los otros cadáveres vienen camino a Morelia. Hasta que no lo tengamos aquí, yo le puedo decir, porque vienen sus pertenencias, vienen todo lo que quedó del accidente y el pasaporte, aunque está un poco deteriorado, se alcanza a ver una parte de la fotografía y el nombre de esta persona. Dice, esto es muy raro, dice el primer secretario de la Embajada de Israel, porque dice, pues el señor Amiram Nir Nisker es ni más ni menos asesor personal del primer ministro de Israel. Estoy hablando de los años 80. Esto fue el 30 de noviembre de 1800
no, de 1988, corrijo, el 30 de noviembre de 1988. Entonces dice, qué extraño, esto es muy extraño para nosotros, dice, porque nosotros no sabíamos que estaba fuera de Israel, porque resulta que en el transcurso del día, pues estuvimos haciendo una serie de llamadas telefónicas y pues para cerciorarnos de esto, sí nos dieron los nombres de todos los pasajeros, menos el de esta persona, nos lo dieron con otro nombre judío, pero que, repito, esto es algo muy extraño, no misterioso, porque ¿cómo era posible que hubieran registrado a un pasajero de origen extranjero con un nombre que no correspondía al del pasaporte? Eso me daba a entender que ni siquiera había mostrado el pasaporte. El vuelo era de Lázaro Cárdenas al aeropuerto de Uruapan y de Uruapan a la Ciudad de México. Pues me dio un dato muy importante el primer secretario. Dice, mire, si esta persona que usted dice que responde al nombre de Amiran Nir Nisker tiene una prótesis en uno de los ojos, no me acuerdo yo, pues han pasado ya algunos años, no me acuerdo si en el ojo izquierdo o el ojo derecho, indudablemente que se trata del señor Amiran Nir Nisker. Yo no me acuerdo si en esa época el presidente de Israel era Shimon Peres Shamir, no recuerdo yo exactamente quién era el nombre de esta persona. Y después nos informamos que este Amiran Nir Nisker era agente del Mossad. El Mossad es un servicio secreto muy especializado en Israel, sigue existiendo esta institución, pero pues no sabíamos no sabía por lo menos en ese momento la relevancia que tenía este asunto. Volví a comunicarme con el procurador y me dio indicaciones de que de inmediato a ver cómo le hacía para comunicárselo a la Procuraduría General de la República, y también a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero con la advertencia de que el cuerpo y los documentos aún no llegaban a la ciudad de Morelia. Fue así que esperamos, pues Ciudad Hidalgo no está muy retirado de la ciudad de Morelia. Cuando llegaron los cuerpos que transportaban 2 o 3 carrozas de una funeraria de Ciudad Hidalgo, pues tuve que bajar al servicio médico forense, bajó también el procurador, ya había llegado a las oficinas, el jefe de averiguaciones previas, el agente que estaba de turno, aunque no tenía nada que hacer ahí ya. Entonces, efectivamente, le pedimos al médico que practicó la necrocirugía de todos los cuerpos que de inmediato iniciara con el cadáver de Amiran Nisker, y efectivamente en el pasaporte decía Amiran Nisker y tenía una prótesis en un ojo, no me acuerdo en cuál, es decir, eso que llamamos que ojo de canica, ¿no? El término correcto es una prótesis la que traía. Y pues otra vez me volví a comunicar a la embajada y les dije que efectivamente el pasaporte correspondía al señor Amiran Nisker y que sí traía una prótesis en un ojo. La importancia de este asunto, por qué me ordenaron darle información de inmediato a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República, es porque este señor Amiran Nir Nisker había estado involucrado como era una gente muy cercana a estos presidentes, no me acuerdo si era, vuelvo a repetir, Shimon Peres o Isaac Shamir, no me acuerdo cuál de los dos era en aquel entonces, estoy hablando del año de 1988, el presidente de Israel o primer ministro, y les confirmé que efectivamente se trataba del señor Amiran Nisker y que la visa de entrada a México
había sido expedida por el Consulado de México en Londres. Pues en menos de 2 o 3 horas empezaron a llegar en avionetas o en aviones chicos agentes de la Secretaría de Gobernación, no sé si todavía existía la Secretaría, el área de la Dirección Federal de Seguridad. Por cierto, era un día antes de que tomara posesión Carlos Salinas de Gortari, que por cierto había designado como secretario de Gobernación ya a Fernando Gutiérrez Barrios. Llegaron las autoridades federales, el embajador, vino el embajador de Israel en México, habló con el procurador solicitándole dispensa de autopsia o de necrocirugía. Esto quiere decir que no se le practicara la necrocirugía al cuerpo, que no se abriera, yo no sé si por razones de religión, yo lo ignoro. El caso es que le insistió tanto al procurador, pero el procurador no pudo apartarse de aspectos jurídicos que establecen un código de procedimientos penales, por ejemplo, porque no sabíamos qué tal que después con las investigaciones que llevara a cabo la Dirección de Aeronáutica Civil pudiera aparecer que la avioneta hubiera sido derribada con un rifle, con algún arma larga. Eso en ese momento lo ignorábamos. El caso es que pues, en menos de 2 horas era una gran cantidad de gente la que pululaba por los pasillos de la Procuraduría, querían entrar a ver el cuerpo de esta persona, pues se les permitió que solo entraran 2 personas de la embajada para que reconocieran el cuerpo, se les entregó el pasaporte, todas las prendas, previo recibo que firmaron para que entregarlo nosotros al expediente que se estaba integrando y que ya había iniciado el agente del Ministerio Público de Uruapan, pero el procurador se ajustó al derecho o a la ley y les dijo que no, él no podía autorizar una dispensa de autopsia, así se tratara de este personaje tan importante. Así es que se le tuvo que practicar la necrocirugía. La importancia de este señor agente del Mossad es que él había participado en aquel famoso asunto de Irán-Contras. Entonces, por charlas que se desarrollaron ahí en la oficina del procurador, yo me encontraba presente, pues tenían que investigar qué andaba haciendo en México, por qué había entrado por Lázaro Cárdenas con otro nombre, sobornó a las autoridades de allá. En ese momento yo no sabía nada de la situación real, porque además era un asunto federal, nosotros como Procuraduría cumplimos, y digo cumplimos porque habla en nombre de una institución, con todos los trámites y procedimientos legales que establece el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales. Se cumplió con todo eso, ya venía un levantamiento de cadáveres, porque de inmediato se realiza eso, fotografías de cómo había quedado el avión, ubicación, paralelos, todo, en donde había caído exactamente el avión, propiedad de Aerolíneas Cuaonte. Resulta que pues se esperaron a que se terminaran de hacer las necrocirugías, los cuerpos de Amiram Nisker y el de una pasajera canadiense que no se sabía qué relación tenía con Amiram, no sabíamos si era su pareja, si era amiga, eso no lo supimos porque nunca estuvo a nuestro alcance hacer esa investigación. Se entregó el cadáver ante la presencia de las autoridades federales a los funcionarios de la Embajada de Israel en México, se lo llevaron, no sé si directamente de ahí volaron en la avioneta en la que venían ellos a México, volaron al aeropuerto de la Ciudad de México y de ahí pues hicieron los trámites correspondientes para poder hacer relaciones exteriores y gobernación, para poder trasladar el cadáver de Amiram Nisker, no me acuerdo si lo llevaron a Haifa o a Tel Aviv. Aquí lo importante, ya después yo ya no supe nada, ya no supe qué sucedió, qué andaba haciendo este personaje de tanta relevancia en nuestro país.
Lo único que sí recuerdo bien, que inmediatamente empezaron a dar noticias en la radio, tanto en la Ciudad de México como aquí en Michoacán. Obviamente las noticias nosotros no las proporcionamos, lo que correspondía al Estado de Michoacán, a la injerencia que se había tenido por razones de competencia para llevar a cabo las necrocirugías. Y ya pues ya desde luego se sacaron fotografías, copias del pasaporte, no solo de él, sino de la mujer de apellido y nombre canadiense, de las otras personas que fallecieron. Este asunto dio para mucho y sigue dando, porque yo nunca me he enterado y he estado siempre al tanto, porque este asunto lo seguí directamente en lo personal, por órdenes del señor procurador. Ya no supimos en qué terminó esto, que si el señor había venido aquí a contactarse con algún grupo de gente dedicada al trasiego, al transporte de armamento, se habían introducido armamento por el puerto de Lázaro Cárdenas. Eso yo lo desconocí, pero en este breve resumen que he contado a ustedes se encierra toda una larga historia, porque si usted revisa el asunto de los Irán contra, se va a dar cuenta que pues de lo que trataban era de derrocar al presidente de Nicaragua, que creo que era Daniel Ortega, creo que era el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Es un asunto muy interesante. Si usted ve algún libro o algún reportaje, creo que Milenio hace 2 meses publicó un refrito de esto, pero con datos no muy verídicos, porque en ocasiones un trabajo periodístico y sobre todo en un tema tan importante, pues requiere de acudir a fuentes informativas verídicas, a donde, en primer lugar, con la autorización del procurador, entrevistar a la gente del Ministerio Público y al habitante del campesino que dio aviso a las autoridades del desplome de esa avioneta, eh, investigar también el origen de estas personas, pero ahí sí ya con la Secretaría de Gobernación, con la Procuraduría General de la República, con la Dirección de Aeronáutica Civil. Yo ya no supe nada de eso. Algunos reportajes y 2, 3 libros que pude leer en torno a este asunto daban datos desacertados. Decían que Amirán Mir Nisker había llegado hacía muchos años a Michoacán, que se habían hecho de huertas aguacateras por la importancia que empezaba a recobrar en aquel entonces el aguacate. Y hasta aquí dejo mi grabación. Espero haya sido de su agrado. Y repito, aquí sí tuve que dar el nombre real del personaje que murió, el nombre de quien al otro día tomaba posesión como presidente de la República y del secretario de Gobernación que también tomaba posesión, así como los nombres de quien no recuerdo hoy, si me puedo equivocar, pero de nombres no me equivoco, si fue Shimón Pérez o fue Isaac Shamir. Usted lo puede cotejar, esto fue el 30 de noviembre de 1988 y como siempre le envío mis saludos cordiales y respetuosos. Espero que esto haya sido de su agrado, compártalo, dígale a sus amigos que lo escuchen por favor y gracias, muchas gracias.